Ahí está corriendo el video. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En cualquier parte del rincón del planeta que se encuentre, vámonos con el capítulo 3, que viene siendo el capítulo emocionante, un capítulo emocionante. Ya leímos 1, 2, ahora vamos con el capítulo 3 del exiliado. Espero les esté gustando cómo es que nos vamos introduciendo un poco más en la lectura, nos vamos introduciendo un poquito más en la historia de este personaje, y así podemos acaparar muchísimos puntos. Si tienen alguna libreta o algo, tomen algunas notas. Esto les puede ayudar mucho, es interesante todo eso. Y pues nada, nos arrancamos con el capítulo 3 del exiliado, escrito por Carlos Vidal. Así es que, bueno, capítulo 3 dice así, miren. Aquel día, mientras se ocultaba bajo el puente, esperaba que sus ropas se secaran. El exiliado tuvo mucho tiempo para reflexionar. Era consciente de que si llegaba a salir del reino, de que lo iba a lograr, que lo iba a conseguir, claro, con la ayuda de Dios, tenía que lograrlo. Su vida no debería empezar de cero, sino bajo cero. Imagínate eso, muy debajo cero. En otras palabras, él, que no era ni rico, sería ahora menos que un mendigo. Sin embargo, su total quebranto de fortuna no le iba a evitar el tener que alimentarse, cubrirse o alojarse. Qué interesante, bajo cero. A esa situación había llegado porque su país era como era. Sí, como era, pero porque su país es así, el exiliado dijo que quizás se debía al hecho de llevar siglos dejando que alguien pensara por sus habitantes. Wow. Clérigos nobles, reyes privilegiados, decidían lo que era bueno y lo que era malo, lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. ¡Qué reyes! Lo que debía creerse y lo que debería rechazarse, lo que tenía que hacerse y lo que no era lícito hacerse. O sea, que ellos ponían su autoridad. De esta manera se hacen las cosas. Aquí trenan mis chicharrones, decían los reyes. En aquel reino que ahora estaba abandonado, solo si era oveja no había nada que temer. Bueno, nada, si por obligado añadidura no corría una gota de sangre judía, mora, negra o india, las venas, porque si la sangre no era de la considerada limpia, ¿te imaginas eso? Era más fácil acabar en el quebrantamiento, en la quemadera, en la hoguera. Pero el resto, mientras balara con un sonido adecuado, mientras fuera por las trochas y veredas designadas por clérigos y nobles, mientras no se apartara de las cañadas establecidas, estaba más o menos seguro. O sea que no te deberías ir para allá ni para acá, deberías estar firme y estarías quizás seguro. Fíjate, quizás todavía no era una probabilidad de 100% estar seguro. El problema real venía cuando alguien decidía ser un salmón. Ahí es cuando entraba el detalle, dijo Cantinflas. Sí, un salmón, que como saben cualquiera ese es ese pez que nada en contracorriente, para asegurar su supervivencia y la de su especie. Si alguno desea ser un salmón, aunque la inmensa mayoría ni se enterara, el resultado podía ser letal. No acudir a todas y cada una de las fiestas religiosas, no asentir con la cabeza a cualquiera de las estupideces que pudiese pronunciar impune desde el púlpito el cura. O sea que si el cura decía algo como estoy loco, la gente tenía que decir ¡ja, ja, ja, sí está loco! Donde no dijeras a la hoguera, qué gacho, ¿no? No escupir oído contra los moros que le habían despreciado del lugar hacía siglos, o contra los judíos
de los que no quedaba rastro alguno, se consideraba sospechoso. Imagínate todo ese punto, todo eso conjugado, que no tuviera que no endulzara los oídos de esa gente, te mandaban a dar cuello. Lo era también no trabajar en sábado o no comer carne de cerdo o mudarse al final de la semana. Qué interesante. Lo interesante es o leer. Porque aprender a leer, si las oraciones que nos llevan al cielo, decían, ¿por qué aprender a leer si las oraciones que nos llevan al cielo pueden aprenderse de memoria sin necesidad de entender una sola palabra? ¿Por qué educarse más allá de saber la manera en que se criaban las ovejas o se cultivaba el sueño? El suelo, perdón. Dice, ¿por qué saber nada que excediera la sumisión total y absoluta? A trabajar construían, ¿pero por qué? O sea, ellos decían, no necesitan eso, ni leer, ni saber esto, ni aquello. Con el simple hecho de que digan su oración, cuídanos Señor, y a seguir cuidando ovejas. Ellos estaban contentos porque no les convendría que expandieran su visión. Desde un comienzo les dije, expande tu visión. ¿Cómo? Leyendo. Dice, al regresar de la universidad no se había dedicado a administrar olivares o viñas como hacen otros, tampoco había deseado oro y gloria y marchado por ello al otro lado del mar. Mucho menos había querido dar con sus huesos contables que abundaban en demasiado en el reino. El exiliado, a diferencia de la inmensa mayoría de los estudiantes que pensaba por la universidad, había abandonado las aulas, quizás no creyendo en sus profesores, pero sí deseando saber más, mucho más de lo que había logrado recibir. Este muchacho exiliado, él siempre fue en busca de más y quiso saber mucho más. Todas las noches, a la luz de un cabo de vela, se había entregado vez tras vez al estudio, un estudio que implementó y no pocas veces sustituyó el que había vivido en sus años de estudiante. Imagínate un candil nomás y una vela y él todavía siguiendo allí buscando más respuestas y preguntas. En esos momentos que el exiliado había acariciado con verdadera delectación, no había sido escasas las ocasiones en que otra luminosidad, la procedente del amanecer, le había anunciado que había pasado toda la noche en blanco. Jamás le importó lo más mínimo porque en aquellas horas arrebatadas al sueño había aprendido. ¡Qué interesante! O sea que en su plena oscuridad, aunque no durmiera él estuvo leyendo, estuvo nutriéndose. A él le valió puritito pepino que dijera, ya son las 3, 4 de la mañana, yo sigo leyendo. Y no le importaba por qué, lo que le importaba era aprender mucho más. O sea, cachetada con guante blanco nos está dando este hombre. Qué hermosa lectura. Si había aprendido en el sentido más noble del término la sólida costra de centenaria superstición, de ignorada ignorancia, la ansiosa fanatización, aquella costra acumulada durante siglos sobre el cuerpo y el alma de los otros súbditos del reino, se había cuarteado por primera vez. Primero para luego romperse y pedazo a pedazo irse cayendo. ¡Wow! ¡Qué historia, muchachos! O sea que este muchacho nos está diciendo que muchos de nosotros no hacemos las cosas porque tenemos arraigados hábitos.
Y esos hábitos se nos van a estar acumulando conforme pasa el tiempo, se va haciendo como una capa gruesa, 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 y si no la cuarteas en un momento, ya jamás vas a poder cuartearla. Estamos terminando el capítulo 3 y esta historia está interesante. Wow. Al principio se sintió feliz, fue como si hubiera sido un galoteo deshecho al que anuncia que un perdón regio lo pone en libertad, como en un enfermo desahuciado al que el médico revela que está a punto de curarse, como un miserable hambriento al que señalan que acaba de recibir una herencia cuantiosa. Esa es la satisfacción que se siente cuando tú estás aprendiendo algo nuevo. Eso lo quiere explicar así, de esa manera. De aquellos libros que había ido comprando poco a poco, comenzó a brotar una lágrima profunda, una luz casi cegadora, una ilusión limpia que en ocasiones lograban detener la respiración. Era feliz y por añadidura, en ocasiones se percataba de ello. ¿Te imaginas tú? Yo me imagino a este muchacho, este señor que haya sido, que lo que más le importaba leer era la lectura. Cuando sentía una emoción a través de la lectura, se conectaba tanto las fibras emocionales de su alma que rodaban sus lágrimas. Y si tú no has sentido eso, es quizás porque te hace falta más quitar la costra que tienes ahí. Yo lo sentí, o sea, voy bien. Sin embargo, luego, no cabía la menor duda, había llegado el miedo. No hubiera podido decir con exactitud cuándo sucedió, pero era consciente de que un día sintió que debía vigilar sus palabras, sus pasos, hasta el último de sus acciones. Comprendió que en una expresión mal interpretada, una denuncia maliciosa, un vecino envidioso podían significar el final de su dicha. Híjole. Su vecina, a fin de cuentas, no le había descubierto nada, simplemente había confirmado sus peores sospechas. Pues muchachos, aquí damos finalización al capítulo número 3. Esta historia se está adentrando cada vez más en nuestro ser. Qué interesante, saquen ustedes sus conclusiones, chequense más los videos, dejen sus comentarios y por favor, expandamos nuestra visión. Quitémonos la costra. Vamos a seguir ahí con el capítulo número 4. Espero que les esté gustando el libro del exiliado escrito por César Vidal. Y leído por mí, una voz suave, dulce y angelical. Nos fuimos porque para mañana es tarde.